Aprueba el Senado las leyes secundarias de la reforma judicial. Así se define el rumbo que tomarán estas reformas en la materia. Los senadores están de acuerdo en que se avance y ahora continuarán por esta vía. Por medio de una iniciativa de reforma, el gobierno federal busca homologar la tipificación del feminicidio en todos los estados del país y contempla la creación de fiscalías especializadas en delitos de género para evitar la impunidad, anticipó la jefa del Ejecutivo. Informan las autoridades que los restos recuperados del séptimo de los 10 mineros que fallecieron en la mina El Pinabete fueron identificados. Pertenecen a Ramiro Torres Rodríguez. En el mundo, la decisión del presidente argentino Javier Milei de vetar un aumento presupuestal a las universidades detonó una crisis social con protestas y el paro de actividades de maestros y alumnos que se suman a las manifestaciones de jubilados. Y en la cultura, Brasil y Oaxaca le pondrán un sabor especial a la edición número 52 del Festival Internacional Cervantino, que contará con 117 grupos artísticos, 47 de ellos son internacionales. Premio Benoit de la Danza, así es, Isaac Hernández. Parte de sus ensayos para participar en el American Ballet Theatre en Nueva York, considerado una de las compañías más importantes del mundo desde que se fundó en 1939. Isaac va a debutar este otoño como primer bailarín en el personaje de Solor en La Bayadera, en el David Koch Theatre, y posteriormente, en enero de 2025, se va a integrar de manera oficial al ritmo de Expansión del Corazón de Pablo Arellano. Isaac Hernández asegura que es una danza delicada, que conoce muy bien los bailarines. Consiste en empujar tu cuerpo al límite y al mismo tiempo saber escucharlo. Adelantó que lo que va a bailar este octubre es una de las mejores variaciones de este ballet. Isaac Hernández, internacional, y es mexicano. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Gracias por cerrar con nosotros la semana. ¿Cómo estás, Sandra Cicles? Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Muy buenos días. Quédese con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Lía Vadillo junto con Magdalena Alejo. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Recuerde que también nos pueden escuchar a través de la emisora Radio IPN en el 95.7 de FM y quienes nos siguen más allá de la frontera. Compártanos todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y nos vamos directo con los detalles porque miren, se tiene contemplado que el 1 de junio del próximo año inicie la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, las personas juzgadoras del Poder Judicial. Para ello, en el Senado se aprobaron las leyes secundarias de esta importante reforma en la que por primera vez será el pueblo quien elija a los representantes del Poder Judicial. Les contamos la historia. Jueces, magistrados y ministros electos por el pueblo. Las personas juzgadoras aparecerán en las boletas de la elección extraordinaria que se realizará el primer domingo de junio del próximo año. Así lo determinó el Pleno del Senado al aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 81 votos a favor de Morena y aliados y 40 en contra de la oposición, los legisladores avalaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. La elección de las personas juzgadoras se realizará a través de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Tal como lo prometió y después del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, el grupo parlamentario de Morena retiró una polémica reserva al artículo 500 que facultaba a los poderes ejecutivo y legislativo vetar ciertos perfiles de candidatos a jueces, ministros y magistrados. Para regresar al contenido estricto de carácter constitucional, el procedimiento por el cual los comités de evaluación realizan las listas de los 10 mejores y de las 6 mejores personas según corresponda, y luego el proceso de depuración final mediante insaculación que se entregará a los poderes para su aprobación. Pero la oposición cuestionó la autonomía de los comités de evaluación e insistió en que Morena tendrá el poder para decidir a las y los candidatos. Aún sin el artículo 500, ustedes tienen el control a través de esos comités de evaluación para definir quién aparece en la boleta. Y porque ustedes, a través de ese tribunal de disciplina, tendrán también el control para destituir a cualquier juez o a cualquier magistrado en nuestro país. Si después de este trabajo que realicen los comités de evaluación no estamos de acuerdo con algún candidato o candidata que le hagan llegar a este Senado de la República, nos estamos atribuyendo aquí la facultad de veto. Morena y aliados garantizaron que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tendrán facultad para impedir ninguna candidatura. Dentro de muy poco, los mexicanos y las mexicanas podemos recuperar la confianza en nuestro sistema judicial para lograr una mejor convivencia colectiva, al asegurar que quienes ocupen estos cargos sean personas con trayectoria ética y probada. Las 2 leyes secundarias aprobadas por el Senado fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se eliminó la facultad de que los poderes ejecutivo y legislativo determinen la integración de la lista de aspirantes a jueces, ministros o magistrados, quienes serán elegidos a partir del próximo año. Esta facultad había sido establecida en las leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial. En la conferencia de prensa matutina de este jueves, la presidenta Sheinbaum recordó que la elección de los integrantes del Poder Judicial le corresponde a los ciudadanos. Repito, nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con... Había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a quienes se oponen a la reforma judicial y pretenden cancelarla para aceptar que la elección de jueces, magistrados y ministros será una realidad. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. En la mañanera del pueblo, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, aclaró las dudas sobre aparentes contradicciones en la reforma al Poder Judicial. Una de estas contradicciones se refiere al proceso para elegir a la próxima presidenta de la Suprema Corte. La consejera jurídica dijo que la presidencia de la Corte se renovará cada 2 años y será rotatoria, según el número de votos obtenidos durante la elección, por lo que toda norma que contradiga esta disposición queda derogada. Eso se resuelve con un artículo transitorio, es el artículo transitorio 12º. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma. No hay ninguna confusión. No hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
En tanto, Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, aclaró que la reforma al Poder Judicial es completamente válida y no requiere modificaciones como se planteó hacer en la Cámara de Diputados. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste. Es muy importante conocer cuáles son las etapas, las fases de este proceso que será organizado por el Instituto Nacional Electoral en torno a la reforma al Poder Judicial y la elección de las personas juzgadoras. 16 de octubre, fecha en la que el Senado va a emitir la convocatoria general. 31 de octubre será clave también porque se van a instalar los comités de evaluación de los aspirantes y el 4 de noviembre se publica la convocatoria para los ciudadanos. 24 de noviembre comienza la inscripción de aspirantes. 15 de diciembre los comités revisan la documentación entregada por ellos para verificar que cumplan los requisitos de elegibilidad. Ya en 2025, 31 de enero, los comités realizan entrevistas y la selección de finalistas. Para el 4 de febrero, los poderes de la Unión determinan si están conformes con los finalistas y devuelven la lista a los comités para que estos, al día siguiente, sesión pública, insaculen, depuren y devuelvan los listados a los poderes. Vámonos al 7 de febrero. Los poderes deberán aprobar los listados ya depurados y remitirlos al Senado, que los integrará, revisará y mandará al INE el 12 de febrero. A partir de ese momento, cada aspirante podrá hacer pública su trayectoria, propuestas, con reglas específicas que le estaremos dando a conocer. El 1 de junio de 2025 podremos salir a votar por primera vez por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de darle entrada a 2 acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial presentadas por el PAN y el PRI. La mandataria recordó que la elección de jueces, magistrados y ministros fue un reclamo que recogió durante su campaña y quedó de manifiesto en las urnas. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces, magistrados y ministros? Nada. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Aseguró que la relación entre poderes se mantiene abierta a través de las instancias correspondientes. No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección. El Consejo de la Judicatura Federal envió al Senado la lista de plazas disponibles de jueces y magistrados para la elección por voto popular el próximo año. Esto tras realizar una sesión privada la noche del miércoles, donde se votó avalar la reforma al Poder Judicial y con ello se ignoran las suspensiones concedidas por distintos jueces para frenarla. Se trató de una decisión colegiada. Votaron a favor los consejeros Eva Verónica de Guips Zárate, Celia Maya García, Bernardo Batis Vázquez y Sergio Javier Molina Martínez, mientras que votaron en contra Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez y la presidenta del Poder Judicial Federal, Norma Lucía Piña Hernández. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial rechazaron la decisión y aseguran que el incumplimiento de las suspensiones constituye una ruptura del Estado de Derecho y una violación a la división de poderes. En entrevista para el noticiero Punto de Referencia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, reiteró que no existe ningún recurso jurídico que permita a la Corte analizar el contenido de la Constitución, incluyendo el juicio de amparo. No existe propiamente ningún recurso jurídico para combatirla. La ley de amparo le prohíbe pues justamente a los jueces de distrito, a los magistrados, pero a los propios ministros, porque dice en su artículo 61
fracción primera que es improcedente el juicio de amparo, y dice la fracción primera en materia de reformas constitucionales. Entonces nos prohíbe a todas las personas juzgadoras del ámbito federal pues entrar a su revisión a partir del juicio de amparo. También puntualizó que muchos trabajadores sindicalizados no han participado en el paro, por lo que el apoyo real es mucho menos. La mayoría, yo entiendo que son más de 45,000 trabajadores que pertenecen a este sindicato, pues no ha estado participando en el paro. Más bien los promotores han sido las asociaciones civiles de jueces y magistrados. Pero ¿cuál es el costo que ha tenido este paro? Estamos contabilizando más de 9,600 millones de pesos que no han dejado o que se sigue erogando nada más en juzgados y tribunales, y que es lo que se sigue pagando a los trabajadores que no están trabajando en este momento. Pero el costo no solo es económico. Son más de 440,000 juicios de amparo que se tienen pendientes en trámite y pues se han abandonado con esta circunstancia. Hace unos días la Fiscalía General de la República comentaba que se han dejado de atender cerca de 10,000 audiencias de vinculación a proceso. Vámonos con otros asuntos. Jueves, la tarde-noche de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México hubo música, fuegos artificiales y animadas representaciones. Se conmemoró el bicentenario, donde se recordó al primer presidente de nuestro país, Guadalupe Victoria. Aquí la crónica. ¡Que viva Guadalupe Victoria! ¡Que viva México libre, soberano, democrático e independiente! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! La plancha del Zócalo capitalino se convirtió en el escenario perfecto para que este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum encabezara la conmemoración por los 200 años de la instauración de la República. Aprovechó para recordar a Guadalupe Victoria, primer presidente de nuestro país. Celebramos 200 años de que llegó el primer presidente de México. Su nombre, Guadalupe Victoria. Él fue el primer encargado de salvaguardar la democracia, la libertad, la justicia, la independencia de nuestro país. Guadalupe Victoria es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Los fuegos pirotécnicos acompañaron la representación de los momentos históricos que nos trajeron hasta aquí. A propósito de ello, la mandataria invitó a las y los mexicanos a mantener siempre en mente el anhelo de libertad y soberanía que tuvieron nuestros antepasados y quienes hoy, desde el Congreso, hicieron posible la reforma al Poder Judicial. En este sentido, Gerardo Fernández Noroña y Santiago Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva del Senado y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, aprovecharon para recordar que el siguiente año el voto popular comenzará a establecer los tres poderes. El grito de libertad encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla, el júbilo de las tropas al finalizar la guerra de independencia, la dignidad de nuestro pueblo para defenderse de potencias extranjeras, las sabias palabras que dan forma a nuestros principios constitucionales y hoy la elección del Poder Judicial. Nuestra democracia se sigue fortaleciendo ahora con la democratización del Poder Judicial y la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Es el pueblo el que manda, y donde por mandato popular el Poder Ejecutivo se eligió el 2 de junio con un amplísimo respaldo para nuestro movimiento, el Poder Legislativo también, y a partir del primer domingo de junio de 2025, por el voto universal, secreto y directo, nuestro pueblo se elegirá a los integrantes del Poder Judicial. Con música y baile de la Flor de Piña, la Pelea de Gallos, México en la Piel, el Guapango de Moncayo y muchos otros bailes folclóricos, concluyó la ceremonia a 200 años no solo de la instauración de la República, sino del día en que nuestro país vio llegar a su primer presidente.
Tuvieron que pasar 200 años de la República para que las mujeres llegáramos a la presidencia de México. Esta decisión del pueblo de México nos habla de la profunda transformación cultural que estamos viviendo. Con imágenes de Miguel Escobar y Eduardo Zamudio e información de Nicteja Germán, 11 Noticias. Este jueves llegaron al menos 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército a Culiacán, Sinaloa, a bordo de un avión de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la entidad, como se acordó en la última reunión del gobernador con el Gabinete de Seguridad. Estos elementos se suman a otros 600 efectivos militares desplegados en la entidad a finales de septiembre y que recorren los municipios de Elota, Cozalá, Concordia, Mazatlán y San Ignacio en el sur de Sinaloa, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Los efectivos realizaron operativos de proximidad en escuelas, plazas comerciales y colonias populares. Explicaron el objetivo de su presencia a comerciantes y vecinos y recogieron denuncias ciudadanas. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias esta mañana de viernes aquí en el 11 para hablar del Bachetón, este programa que va a recuperar pues todo lo que es las malas condiciones en que se encuentran varias carreteras del país. 44,000 kilómetros, imagínense, van circulando por una vía. Les habrá tocado enfrentarse a esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde se tiene que reportar? ¿Cómo va a funcionar? Aquí le vamos a contar después de la pausa. Y también hablaremos del programa Casa por Casa. La jefa de gobierno, Clara Brugada, inició su gestión, sale de las oficinas y va a territorio. Visitó la alcaldía Cuauhtémoc, estuvo con los vecinos, recogió sus inquietudes, sus problemáticas y ahí están para tomarlas en cuenta. Lo hará todos los jueves, así que prepárense porque en una de esas los visita en su alcaldía, toca su puerta y les pregunta la problemática local. Volvemos tras la pausa aquí en el 11. Acompáñenos. A las 6:30 en el centro del país continuamos con más noticias aquí en el 11. Les comentaba antes de la pausa, el programa del Bachetón se anunció ayer en la conferencia matutina. Se pretende reparar, imagínense, todos los daños en el pavimento de todas las carreteras federales del país. ¿Por dónde empezar? Bachetón, Bachetón, es por una nación mejor. La solución está aquí en corto, porque este México es de todos. De todos nosotros. Habrá más de 8,000 empleos, para los baches no hay pretexto. Sí, 8,500 empleos, tapar todos los baches, más de 44,000 kilómetros de carreteras, es el objetivo. Cuando se hacen encuestas por parte de INEGI, cuando se pregunta cuál es el problema que más afecta a la ciudadanía, el primer punto que sale son baches. El programa Bachetón inicia en noviembre, concluye en febrero del próximo año. El secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Jesús Antonio Esteva, dijo que el objetivo es mejorar la calidad de las carreteras y reducir uno de los principales problemas del país. Básicamente es bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza de cunetas de las obras de drenaje. Recordemos que el programa ya operó en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, ahora busca llevarlo a nivel nacional. Hay un presupuesto asignado que supera los 4,000 millones de pesos. El secretario de Comunicaciones informó también que empezó este proceso de licitación para ver quién arranca con el programa. Iniciamos, ya salieron las licitaciones y afortunadamente el presidente López Obrador nos dejó finanzas muy sanas, nos dejó ahorro, entre otros, y va a cerrar muy bien el gobierno, y entonces decidimos utilizar estos 4,000 millones de pesos para este programa Bachetón, para tapar los baches de las carreteras federales. Y después viene una mejora también que inicia en diciembre. Importante la generación de empleos, 8,500 a nivel nacional, inicia, como le digo, en noviembre, el Bachetón.
Aquí en la Ciudad de México ya está en marcha el programa Casa por Casa, que busca resolver los problemas que enfrentan los capitalinos en materia de servicios, salud y otras necesidades que día a día padecen y enfrentan en sus colonias y hogares. Veamos qué fue lo que los ciudadanos expresaron en el primer día de este programa. Yo tengo mi problema de aquí de la banqueta, 4 años pidiendo que me la compongan, 4 años. Entonces, pues sí me desespero. Aparte, lo que es la seguridad. A mí me tienen que venir a ver los doctores porque tengo cáncer. Entonces, cada que vienen les roban los espejos. Estos fueron los temas que la señora María de Jesús le planteó a la jefa de gobierno Clara Brugada Molina en la primera jornada del programa Casa por Casa, en donde los funcionarios de gobierno acuden a los domicilios de los capitalinos para atender sus necesidades. Significa que el gobierno se va a las calles a tocar la puerta de la población y preguntarle a la ciudadanía ¿qué necesita? Y aquí está su gobierno para atender de inmediato. Este ejercicio inició en la alcaldía Cuauhtémoc en las 124 manzanas que comprenden la colonia obrera y se realizará todos los jueves en diversas colonias de las 16 alcaldías, dependiendo de la agenda. Para la operación de este programa se desarrolló un software en el cual se registra cada una de las solicitudes de los vecinos para que se puedan atender a la brevedad. En cada solicitud se ingresan los datos de la persona, la solicitud y los datos de georreferencia para ubicar cada problema. En el arranque de este programa, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina dijo que a petición de los vecinos, estas visitas son para demostrar que a diferencia de administraciones que se encerraban en las oficinas, esta administración va a cada hogar a atender al pueblo y no los visita solo en temporada de elecciones para pedir el voto. Es la primera vez de tantos años que tengo yo aquí que vienen de puerta en puerta y viene la persona indicada, que nos puede solucionar los problemas, porque pues vienen y nos piden y no nos solucionan nada. Nos piden papelitos y más papelitos y no nos soluciona nada. Destacó que este trabajo se realiza de manera conjunta con las autoridades de las alcaldías para atender las solicitudes de cada una en el ámbito de sus competencias. Y hoy lo que la gente quiere son resultados. La gente lo que quiere es ver que se resuelvan los problemas que tienen en su calle, en general, cualquier tema que hoy nos van a exponer. El compromiso es que cada una de las solicitudes de los vecinos respecto a obras y servicios se atiendan en el menor tiempo posible, por lo que cuando se tiene el registro y el folio de cada petición, al día siguiente se empieza la gestión. Me dijo que en 8 días ya empezaban a arreglarme aquí la banqueta, porque le digo, no, nada más soy yo, ya se me han caído personas mayores, porque pues bien, el otro día venían con una silla de ruedas y se les fue de lado la señora. Y luego me reclaman a mí y le digo, pues ¿yo qué puedo hacer? Durante la primera jornada, este programa fue bien recibido por los vecinos como María de Jesús, quien dijo que este tipo de acciones es lo que se espera de un buen gobierno. O sea, eso es lo que queríamos, que alguien que de veras nos solucione los problemas, no que nomás nos den un papelito y hablen aquí. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana. En Tabasco, las autoridades locales reportaron hechos de violencia en al menos 20 regiones de la entidad, tras los diferentes incidentes ocurridos en el municipio de Centro y zonas aledañas por la quema de un camión de transporte de refrescos. Una camioneta en la carretera Teapa-Villahermosa, entre otros, fueron los incidentes que se realizaron. Los cuerpos de emergencia se movilizaron, se desplegaron fuerzas federales en todos los accesos de Villahermosa. Hay 2 policías heridos. Esto ocurrió en Parrilla, Tabasco. El mando unificado que coordina los trabajos de recuperación de los mineros del Pinabete informó que se logró la identificación de los restos del 7º minero que perdió la vida en el siniestro ocurrido hace 2 años. Se trata del minero Ramiro Torres Rodríguez, cuyos restos fueron hallados y recuperados el 28 de septiembre de este año. El mando unificado mencionó que en apego al protocolo establecido, los hallazgos se encuentran resguardados por la Fiscalía del Estado. Fue en reunión privada con las familias de los mineros que se comunicó a quién pertenecían los restos extraídos. En tanto, continúa la búsqueda y recuperación de los 2 mineros que faltan por localizar.
Información preocupante lo que ocurrió en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Esto fue en el plantel Oriente. Se atendió una emergencia porque, miren, la tarde de este jueves, un estudiante fue llevado a urgencias del Hospital Pediátrico Moctezuma. La razón es que fue descubierto por un trabajador del plantel cuando intentaba cortarse los brazos con una navaja. Esto ocurría dentro de uno de los baños de la institución educativa. Una vez que el joven se ve descubierto por el trabajador, corre dentro de la escuela. Finalmente lo alcanzan, le quitan la navaja, pero pues sí, ya se había lesionado. Está siendo atendido, su estado de salud afortunadamente es estable. Las clases en el plantel se suspendieron el jueves, el día de hoy viernes, todo a la normalidad en este plantel del CCH Oriente. La Secretaría de Educación Pública realiza brigadas de limpieza en las escuelas del puerto de Acapulco, Guerrero, afectadas por el paso del huracán John. El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que se cumple así la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr a la brevedad el regreso a clases en toda la entidad. Empezamos una brigada de compañeros del gobierno municipal. Esta es una de las tantas brigadas que hay atendiendo a toda la población. Entonces nos vamos a encargar de que los niños y las niñas se regresen lo más pronto posible a clases para que se restablezca la normalidad en Guerrero. El titular de la SEP y el secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, evaluaron las afectaciones a los planteles educativos de la entidad. Y nos vamos a Guerrero. Las acciones de la Secretaría de Marina continúan tras el paso de los fenómenos meteorológicos, en particular de John. Sigue el reparto de despensas, más de 20,000 se han entregado, junto con 163,000 litros de agua entre los afectados en Acapulco. De igual manera, mediante 2 cocinas móviles se han preparado y repartido 32,000 raciones y mediante 6 plantas potabilizadoras se está entregando y procesando el agua. 59,769 litros entregados a los afectados allá en Acapulco tras el paso del huracán John. Y ya está lista Itzel Gómez con el estado del tiempo. Adelante, Itzel, muy buenos días. Tienes todos los pormenores del huracán Milton. Sandra, Lupita, Auditorio El 11, muy buenos días. Bueno, les quiero mostrar cómo fue la trayectoria completa de Milton, que prácticamente se originó en el Golfo de México frente a las costas de Tamaulipas. Y precisamente podemos observar que surgió en las costas en el Golfo de México, cerca de las costas de Tampico, y después se fue moviendo hacia la península de Yucatán y después pasó y atravesó precisamente Florida en los Estados Unidos. Milton ya es considerado como el más rápido en llegar a la categoría máxima de huracanes, la número 5, en la escala Saffir-Simpson en los últimos 100 años. Ha sorprendido no solo a la ciudadanía, también a meteorólogos y meteorólogas, pues uno de los factores para que se haya intensificado tan rápido fue la temperatura del océano. Cuando el mar está entre los 26.5 y 27 grados Celsius, ya se comienzan a formar estos sistemas. La temperatura actual del mar del Golfo de México está a 29 grados Celsius hasta el día de ayer. Es decir, 2 grados centígrados más de lo habitual y una temperatura que no se había registrado previamente. Este calentamiento está ligado con el calentamiento global. Las actividades humanas han contribuido a emitir gases de efecto invernadero a través de la quema del petróleo, gas y carbón, lo cual hace que la temperatura tanto del océano como del aire se eleve. Por eso estamos viendo cada vez más fenómenos meteorológicos extremos y estos seguirán siendo cada vez más frecuentes. La Iniciativa Mundial de Atribución del Clima, la World Weather Attribution Initiative en inglés, conformada por investigadores de varias instituciones científicas como del Instituto Graham, el Imperial College de London y otros más, analizan cómo el cambio climático aumenta la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos meteorológicos. Han concluido que los fenómenos pluviométricos, es decir, las precipitaciones devastadoras que provocan inundaciones y marejadas ciclónicas de los huracanes, como el de Helene, el anterior huracán que también afectó Florida, se producen cada vez cada 7 años en la región costera y son 20% más probables que ocurran estas precipitaciones que provocó Helene.
bueno, fueron extremas, de hecho fueron 10% más intensas debido al cambio climático. En medio año se ha reverdecido también, bueno, cambiamos un poco de tema y aquí de regreso a nuestro país, es por un lado que las afectaciones de Milton y sobre todo las afectaciones también de los eventos meteorológicos extremos, como los huracanes, producen una gran cantidad de lluvias, pero también producen y nos dan beneficios ecosistémicos. Y lo vemos en esta pantalla, en estas imágenes satelitales. En el caso de México, hemos visto cómo se ha reverdecido parte de nuestro territorio y tal vez usted lo ha visto en su localidad o colonia. Hay más vegetación que ha crecido a causa de la intensa actividad ciclónica durante las últimas semanas. La primera imagen satelital, la del lado izquierdo, corresponde al 1 de mayo, mientras que la del lado derecho al pasado 10 de octubre. Y bueno, para este fin de semana en el centro del país no lloverá, el ambiente matutino y nocturno será muy frío con vientos secos y también se prevén heladas al amanecer y habrá cielos despejados durante las tardes. Las líneas punteadas son los canales de baja presión, ocasionarán chubascos y lluvias ligeras en estados del occidente, sureste y la península de Yucatán. Y le detallo la información en nuestro pronóstico regional. Iniciamos al sureste, lloverá fuerte el viernes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, el sábado en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y el calor será también el calor vespertino, tendrá temperaturas de 30 a 35 grados. También habrá el norte con vientos de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Vamos a la península de Yucatán, donde las temperaturas promedio serán de 35 grados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en toda la región y habrá lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo. Al occidente será un fin de semana cálido con temperaturas máximas de 40 grados en Nayarit y de hasta 35 en el resto de la región. Chubascos en Nayarit, Jalisco y Michoacán. Durante las madrugadas caerán heladas en las sierras de Michoacán. Al noroeste continuarán las altas temperaturas vespertinas, máximas de 45 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa. Chubascos en Durango y Sinaloa y el viento será de 60 kilómetros por hora que podría generar tolvaneras. Al norte del país, abríguese muy bien durante las madrugadas. Las temperaturas mínimas serán de -5 grados en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Los vientos tendrán velocidades de 60 kilómetros por hora en Chihuahua, en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También se pronostican lluvias ligeras en Durango. Y al centro del país únicamente lloverá en Puebla. Durante las tardes el ambiente será caluroso y hará bastante frío en las mañanas, noches y madrugadas, especialmente en las zonas altas del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. El termómetro descenderá hasta los 5 grados bajo cero. También el viento será de 60 kilómetros por hora en Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. Hasta aquí la información y le recordamos que nos puede seguir en nuestra cuenta de X en @11noticiastv, donde puede escribirnos y hacernos llegar sus preguntas o dudas relacionadas al tiempo o el clima. Abríguese muy bien, disfrute su fin de semana y que tenga un excelente día. Gracias a Itzel Gómez. Y este fin de semana una opción para disfrutar de la música es acudir a los conciertos del cuarteto Orishas. Melissa Roura nos cuenta la historia de este grupo. Orishas es un cuarteto de guitarristas de diferentes partes del país que se unieron para compartir de una manera muy cuidadosa y musical las composiciones de diversos autores. El proyecto lleva más de 17 años presentándose alrededor del país y del mundo. Este año presentarán repertorio nuevo compuesto exclusivamente para el cuarteto. Este año estamos estrenando 2 obras que escribieron para nosotros 2 compañeros, amigos, colegas nuestros veracruzanos. La primera de ellas es una obra que se llama Don Esteban, que es de Carlos Matus. Es una obra dedicada e inspirada en la música de Esteban Utrera. Y la segunda obra es una obra en 3 movimientos del maestro Cuthberto Córdoba. Además, el programa reflejará diversos ambientes sonoros. Pueden venir muchas respuestas de uno hacia uno mismo a veces, y donde la naturaleza misma tiene mucho que decir. Y los movimientos de esta obra tienen mucho que ver con
con los espacios naturales. Y el escucha se sentirá en esos paisajes. Pero también tiene que ver con estas caminatas largas por lugares donde hay muchas piedras y uno se puede resbalar y uno tiene que avanzar. Sus conciertos serán este próximo viernes 11 de octubre y el próximo jueves 14 de noviembre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas. 11 Noticias, Melissa Roura. Es nuestro viernes de cine, preparen sus palomitas, las recomendaciones siempre al día. ¿Cómo estás, Toñito? Bienvenido. Lupita? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, gracias a todos ustedes, muy buenos días. Pues el cine mexicano sigue dominando carteleras en estas semanas, cosas que nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a platicar de 3 opciones muy padres para este fin de semana. 2 películas mexicanas de estreno y un clásico de clásicos. Bueno, pues arrancamos con Antes que lleguen los sopilotes de Jonás Díaz, pues una película de este cine mexicano independiente, experimental, que no busca un resultado en la taquilla, sino más bien una manera muy interesante de sacudir al espectador. A través de las imágenes que ustedes están conociendo en pantalla en este momento, en un blanco y negro muy artístico, con planos fijos, con estos personajes que vemos aquí en pantalla, bueno, pues Jonás Díaz nos cuenta una serie de historias como si fuesen relatos rulfianos, Lupita, con este tono medio fantasmal, ¿no? Donde pues vemos, por ejemplo, a 2 mujeres que están tratando de llegar a donde se ahogó el hombre que compartían para darle una cristiana sepultura. Al mismo tiempo, una familia de clase media está viendo una película de la época de oro del cine mexicano. 1 o 2 de los personajes se parecen a María Félix y a Dolores del Río. Mira, ahí estamos viendo en pantalla. Entonces, Antes que lleguen los sopilotes es una película de precisamente un cine mexicano que retoma sus propias mitologías, las plantea en pantalla y de una manera muy onírica, pues logra un resultado bien interesante para los espectadores del cine mexicano joven. Así que no se la pierdan, una película nada convencional, inclasificable, que sin duda les va a gustar a todos aquellos que quieran ver una propuesta mexicana fuera de serie. Y está, Antes que lleguen los sopilotes. Por su parte, la directora Claudia Sandluz, que ya conocemos por películas como Los insólitos peces gato y algunas más, pues nos presenta su nueva película, una película que surgió de manera muy espontánea, que es una película independiente, sin apoyo de ningún tipo de institución ni de fideicomiso. Y bueno, pues en el Reino de Dios, Claudia Sandluz, cineasta veracruzana con ascendencia haitiana, pues nos cuenta la historia de un pequeñito que pues lo que quiere en la vida es hacer su primera comunión. Vive en una comunidad de Veracruz donde trabaja con su mamá, con su abuela. Él le encantan los caballos y bueno, pues está esperando este momento en el cual pues él se encuentre con Dios de una forma muy especial a través de este sacramento. El problema es que conforme la película avanza y los hechos se van desarrollando, la fe de nuestro pequeño protagonista se va tambaleando, se va resquebrajando y bueno, pues aquí no tenemos, ¿te acuerdas de aquella película de la primera comunión con Juliancito Bravo? Juliancito Bravo. Pues no, aquí no va a aparecer Paco Malgesto, ni va a haber un milagro, ni nada. Estamos en la realidad, estamos en una película que se filmó con actores no profesionales de una comunidad de Veracruz. Y bueno, pues eso le da a la película una vida, una fuerza bien interesante y bien sabrosa. Entonces, bueno, pues la nueva película de Claudia Sandluz, El Reino de Dios, pues es esta crónica de un pequeño que está abriéndose al mundo, que de pronto pues empieza a ver cómo la vida y cómo los seres humanos y sobre todo los adultos funcionamos. Y bueno, pues a partir de ahí pues viene toda una reflexión sobre la fe y sobre todo cómo están expuestos nuestros niños a la violencia. Entonces ahí está El Reino de Dios de Claudia Sandluz, se estrena este fin de semana. Y bueno, pues la Cineteca Nacional hace una recuperación impresionante de un clásico del maestro Francis Ford Coppola, que es El Padrino parte 2.
Pues sí, hacia 1974 a Coppola le pidieron una secuela de su éxito impresionante que había tenido en 1972. Él dijo, no se puede, pero afortunadamente pues se venció al reto y finalmente tenemos una obra maestra ganadora de 6 premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director para el maestro Coppola, donde se nos narra de manera paralela las vidas de los Corleone, hijo y padre. Por un lado, un Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, que se va encumbrando cada vez más en la política, en el poder, y se va quedando cada vez más solo, ahí lo estamos viendo. Y por otra parte, pues esta vida violenta que Vito Andolini vivía allí en Sicilia con los grupos criminales, cómo emigra a los Estados Unidos y cómo ya en el contexto de la comunidad italiana, pues este hombre se acabará convirtiendo en esa figura de poder que era El Padrino, aquí interpretado en su juventud por el maestro Robert De Niro. Bueno, pues si quieren ver una película de 3 horas 20 minutos que es verdaderamente un mosaico de la sociedad americana en el siglo XX, no se pueden perder esta obra maestra. Por cierto, calentando motores, Lupita, porque ya se nos viene el estreno de la más reciente y muy polémica película del maestro Coppola, Megalópolis, que pues ya vamos a tener el gusto de verla la semana que viene, y en unas cuantas semanas platicaremos aquí de ella. Pero bueno, esto sin duda es una obra maestra, es gran cine, así que a verla en la Cineteca Nacional, a lo de ya. Y además, como siempre hemos insistido contigo, Toñito, en pantalla grande, porque estas películas ya son accesibles en plataformas, pero ahí las tienes, pero no se compara con el ritual de ir al cine, la sala, el ambiente, todo la calidad de una copia restaurada, el que puedas ver esos grandes momentos de la historia del cine ya, donde, por ejemplo, hay una secuencia profundamente conmovedora donde el joven Vito Corleone asesina al hombre que mantiene en terror a su barrio y termina de hacer esto, llega con sus hijos y los abraza, ¿no? Claro. ¿Cuántos hombres tienen que recurrir a la violencia para sobrevivir y al final son padres de familia, son esposos, son hijos, son ciudadanos? Entonces, eso en el cine verdaderamente te conmueve. Así que bueno, a ver El Padrino 2 y ya en unas semanas vamos a platicar de la Megalópolis de Coppola, a ver qué tal. El maestro. El maestrazo. Gracias, Toñito. Gracias. Como siempre, Lupita. excelentes recomendaciones. Sandra Citle, vamos contigo. Gracias, Guadalupe. Tenemos más información porque como parte del paquete de reformas que envió al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum, busca homologar el delito de feminicidio en todo el país y comentó, queremos que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogada como feminicidio y se investigue como tal. Los detalles. Lo que queremos es que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogada como feminicidio y se investigue como tal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se busca homologar el delito de feminicidio en todo el país como parte del paquete de reformas que envió al Congreso el pasado 3 de octubre. Feminicidio quiere decir que el motivo del que comete este delito tiene que ver con que la víctima es mujer. Es decir, el feminicidio tiene que ver con el asesinato por ser mujer. Es un crimen de odio. La presidenta reconoció que en muchos feminicidios las fiscalías estatales no investigan con perspectiva de género. Y como ejemplo recordó 2 casos. El feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre de 2022 en Morelos, y el de Lesbi Berlín en mayo de 2017 en la Ciudad de México. En ambos, enfatizó, las fiscalías locales trataron de ocultar que se trataba de un crimen en razón de género. Todas las fiscalías deben tener, las fiscalías locales, obviamente la general, deben tener fiscalías especializadas en delitos de género, poniendo énfasis sobre todo en la investigación de feminicidio. Nuestro proyecto de apoyo a las mujeres tiene que ver con una parte preventiva de que si una mujer vive una situación de violencia, el Estado, el gobierno la puede apoyar
para interrumpir ese ciclo de violencia. Y en caso de que llegue el feminicidio, que no haya impunidad. Aseguró que en su... Vamos a una pausa. Regresamos con más. A las 7 en la hora del centro, continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Vámonos a revisar los portales y planas. Por supuesto, siempre le recomendamos nuestro portal 11noticias.digital. Aquí tiene la información en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. Y así se lo presentamos, por supuesto, con un resumen de la conferencia matutina, los temas económicos, los temas legislativos. Pero hoy en particular queremos someter a su consideración Cofepris y un nuevo medicamento para tratar este importante tema, el cáncer de mama, sobre todo en etapas avanzadas. Un medicamento biotecnológico innovador destinado al tratamiento del cáncer de mama triple negativo en etapas localmente avanzadas o metastásicas. Cofepris informa que dentro de los insumos para la salud recién registrados se encuentran 11 ensayos clínicos, 96 dispositivos, de los cuales 42 se diseñaron específicamente para la atención médica. El tema del cáncer de mama, como todo tipo de cáncer, si se detecta a tiempo, es curable. Vámonos a la información económica. Esta es la portada del Financiero con las dos caras de la moneda, los dos aspirantes a gobernar Estados Unidos, 5 de noviembre las elecciones y la amenaza, dice el Financiero, de que Trump espera reabrir el TEMEC si es que logra ser el ganador de este proceso electoral. Invocaría a la cláusula de renegociación a los 6 años del acuerdo y esto pondría en peligro lo alcanzado hasta ahora. La postura de Kamala Harris es distinta. Ella se fue por el tema migratorio, que es otro de los asuntos sensibles dentro de la agenda bilateral. También tenemos aquí el desglose de lo que son los temas políticos, la reforma judicial y la crítica que hay al interior también precisamente de este poder a los términos en que se está negociando esta, junto con la energética, que están en proceso pero ya han sido aprobadas en el Congreso. Vámonos a revisar otro de los diarios esta mañana, La Jornada. Titula 8 columnas, al gobierno toda fuente de energía, avalan en San Lázaro la discusión del respaldo que han dado los legisladores a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum a este paquete que anunciara desde el Zócalo capitalino como parte de los 100 puntos de su gestión. La fotografía que vemos corresponde a los 200 años de la instauración de la República, este evento que se desarrolló la noche de ayer en el Zócalo capitalino. La discusión de la reforma judicial sigue en marcha, ha sido lo que es parte del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en los hechos también avanza, sin embargo, al interior del Poder Judicial. Las ministras Lenia Batres y Norma Piña entran precisamente en acusaciones por los temas y las violaciones que considera la presidenta de la Suprema Corte se están realizando en la discusión de esta iniciativa que ya es una ley. Vámonos a revisar ahora la primera del Universal con la fotografía que destacan sobre lo que está ocurriendo allá en Guerrero. Justicia para la muerte del alcalde de Chilpancingo. Están exigiendo a la autoridad local que tome cartas en el asunto. Hay que frenar la violencia. Gustavo Alarcón ya asumió como alcalde de Chilpancingo y es ahora en manos de él que se encuentra pues el rumbo y el análisis de lo que es la criminalidad con altos índices registrados en la entidad. Una comisión para dialogar con narcos es la propuesta de uno de los legisladores al interior del Congreso y la fotografía del adiós. Rafa Nadal se despide de las canchas, un hombre que ha ganado todo, 22 torneos Roland Garros. Imagínense lo que significa este adiós, que él ha reconocido que es doloroso, pero además lo pensó mucho y las lesiones que ha tenido Rafa Nadal, pues precisamente lo han obligado de alguna manera a tomar esta decisión. Vámonos a ver cómo viene ahora. Por último, el diario Reforma. Se revelan jueces contra judicatura y sí, una vez que ayer publicaba el diario Reforma que se darían a conocer las listas de quienes podrían ser sometidos precisamente a esta tómbola para ser insaculados y someter su puesto, su plaza a votación popular, pues por supuesto que existe inconformidad. Habrá 2 tómbolas. En la primera estarán las plazas de magistrados de circuito, cerca de las 1,800 plazas de jueces, juezas y magistrados que están actualmente ejerciéndose. La mitad, por lo menos, de ellas será sometida a votación.
exigen en marcha renuncia de Evelyn Salgado, la gobernadora de la entidad, en esta fotografía con el recién nombrado alcalde sustituto en Chilpancingo. La Premio Nobel de Literatura también destaca en la fotografía del diario Reforma. Y bueno, los temas también que tienen que ver con la información deportiva, también Rafael Nadal ocupando las primeras plazas, no solo en México, sino también en los diarios internacionales, lo que ha dejado también el paso de este fenómeno Milton allá en Miami. Dejamos los portales y las planas. Más información, Sandra Sitle. Así es, Guadalupe, y ahora nos vamos hasta Guanajuato con Miguel de la Cruz, quien nos tiene todo el reporte del inicio de la máxima fiesta cultural de Latinoamérica. Por supuesto, me refiero al Festival Internacional Cervantino, que este año tiene de invitados al estado de Oaxaca y a Brasil. Serán 17 días de fiesta, actividades artísticas, culturales, gastronomía y mucho más. Miguel, muy buenos días, cuéntanos todos los detalles. Buenos días, Sandra, buenos días, Guadalupe, buenos días a todos. Pues nada, que llegamos aquí a la ciudad de Guanajuato, ya huele a fiesta. Esta imagen que tenemos de fondo es emblemática para nosotros en la Plaza de la Paz, la Basílica de Guanajuato, porque aquí pues es un paso peatonal muy intenso y precisamente elegimos este lugar emblemático para el primer reporte de la edición 52 que esta noche comenzará en la Lóndiga de Granaditas. Ya lo decías, el invitado de honor Oaxaca y Brasil. Y Oaxaca precisamente para nosotros pues dio la sorpresa porque caminando por las calles nos encontramos que la fiesta ya había comenzado un día antes de la inauguración. Sobre esto, la siguiente historia. Terminó la tarde en Guanajuato y a sus calles les cambió el sonido y el aspecto. El Pipila lo supo desde las alturas. Fueron testigos de un poquito de lo que es la cultura de Oaxaca, de todo lo que vivimos en nuestra máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza. A esta expresión de música y baile en Oaxaca le llaman convite, es decir, una invitación a la fiesta que preparan. Esta noche Oaxaca por primera vez asiste como invitado de honor al Cervantino, junto con Brasil, e inauguran con una muestra de su cultura en la Lóndiga. Traemos más de 1000 artistas en total por estos 17 días. El día de hoy pudimos tener un poquito de todas las delegaciones. Son 10 delegaciones las que nos acompañan para la presencia de la Guelaguetza. La noche de hoy habrá 400 participantes en el escenario. Mientras tanto, pasó el convite y Guanajuato seguía de fiesta, con los elotes y esquites del Jardín Unión, las callejoneadas, al tiempo que media luna alumbraba la Lóndiga con sus gradas y un ejército de sillas, mientras la visten de colores para que este viernes arranque la edición 52 del Festival Internacional Cervantino. Con imágenes de Christopher Arismendi y José Navarro, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así la fiesta, un día antes de la inauguración, y déjenme adelantarles que tendremos una conversación con la directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymeric, así que estén atentos, eso se dará más adelante. Mientras tanto, les presento información sobre una película, Un viaje en el corazón. Los detalles los tiene Saraí Campech. Esta es una historia de un hombre que vive en Estados Unidos, es viudo, padre y con ciertas ideas en torno a la comunidad migrante. Una visión reduccionista que por azares del destino lo pone del lado de millones de personas en busca del sueño americano. Es la historia que soñó contar Alonso Álvarez, director de Un viaje al corazón. Yo pasé un tiempo en la cárcel, que es donde ahí siento que el llamado viene para mí de contar estas historias que me contaron de primera mano. Yo viví casi 7 años peleando mi caso en Estados Unidos al borde de la deportación, entonces entiendo la angustia, lo que siente un migrante estando allá, que a veces sientes que te saquen de este sueño que estás buscando, que se siente como la muerte. Desarrollada entre Los Ángeles y Tijuana, la cinta aborda esos procesos de sueños truncos, pero también las dos caras de la moneda de los seres humanos y el papel de las mujeres. Las mujeres somos ese gran abrazo que la sociedad necesita, ¿no? Pero no solo estamos confinadas a las labores domésticas, porque doña Meche hace esto que parece una labor doméstica, pero es una labor política.
que es decir, nadie debería ser migrante y los migrantes tienen derecho a tener un plato de comida caliente, seguir su camino. Quien hace el viaje es el actor Omar Chaparro, quien deja de lado sus rostros conocidos en otras cintas y arropa una paternidad a prueba de la migra, polleros y sus propios prejuicios. Es una película de aventuras, una aventura, un viaje del héroe impresionante y de lo que es capaz por hacer para salvar la vida de su hija. Un viaje al corazón en cines a partir del 10 de octubre. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, ahí el cine. Ahora vámonos al libro del día. Es El abrazo de la montaña, de Silvia Vázquez Lavado, editado por Planeta. Este libro en voz de su autora. El libro El abrazo de la montaña es mi primer libro. Ya lo hemos traducido a 11 idiomas. Lo estamos adaptando para una película. Es una jornada de vida. Es más que nada lo que me llevó digamos, a cumplir este sueño. El año pasado ganamos Premio del Año en Inglaterra como mejor libro. Yo hablo muchísimo de lo que tuve que pasar, con detalles que muchas veces no los encuentras. Y también cuando hablo de mi adicción lo cuento de una manera que es decir, es un libro muy único dentro de esas partes, que era un libro que me hubiera gustado yo misma haberlo leído. Empezamos en uno de los días más difíciles de la montaña. Y te pongo ahí en el ojo de la tormenta, en la acción, cuando parece que voy a morir. Y de ahí te llevo a mi niñez, pero ahí regresamos cuando estoy para empezar el viaje a Nepal. Entonces no es un libro, digamos, de un hilo cronográfico. Son 18 capítulos, una jornada a la personal, digamos, lidiando con la niñez y con todos los problemas después. Y después viene la expedición en la montaña. Bueno, y luego con el 11 seguimos leyendo y avanzamos. 55 páginas de Mark Twain, un viaje a contracorriente de Vicente Alfonso, coeditado por Grano de Sal y la Fundación para las Letras Mexicanas. El X de hoy es de Berenice MS, así firma y dice: le da flojera, trata de escaparse cada vez que puede, pero poco a poco entra en contacto con los textos, con la literatura y termina hechizado. Bueno, pues ahí el avance de Leo con el 11, el poema se los debo, no lo tengo a la mano, pero se los debo para el próximo lunes. Y recuerdo la entrevista que tendremos con Mariana Aymeric, directora del Festival Internacional Cervantino, más adelante. Seguimos muy pendientes, Miguel, de todo lo que ocurre en esta edición 52 del Festival Cervantino. Tú tendrás todos los detalles en nuestros siguientes espacios informativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las imágenes de Christopher Arismendi y José Navarro, que trabajan más que ninguno, pero no los ven, pero están aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a ti y a tu equipo en Guanajuato. En otra información, Michoacán se convierte en el estado número 15 que garantiza a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, porque el Congreso de ese estado aprobó despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Gabriela Jiménez tiene los detalles. La marea verde sigue creciendo en México. El Congreso de Michoacán aprobó despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Aprobado en lo general y en lo particular por la 76ª legislatura, el dictamen mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Michoacán. Durante la discusión del dictamen, el PAN y el PT se pronunciaron en contra de la iniciativa por presuntamente atentar contra la vida. Y es lo que proponemos, brindarles opciones de vida, porque nos interesa salvar la vida de ustedes, mujeres, la mía, la de todos. La única opción que le dan a la mujer embarazada es el aborto, lo que implica criminalizar y hacer que la mujer se autocriminalice. Morena y Movimiento Ciudadano enfatizaron que se deben eliminar las leyes que criminalizan a las mujeres y violentan sus derechos. El amparo en revisión 267 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se establece que no se puede criminalizar a las mujeres cuando toman la decisión de abortar. Es momento de dejar atrás legislaciones que criminalizan a las mujeres y de avanzar hacia un Estado más justo y equitativo. Desde esta bancada, la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, respaldamos la lucha por un aborto seguro y gratuito. Michoacán es el 15º estado que garantiza a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Las otras entidades que han aprobado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. En el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa para eliminar el delito del aborto del Código Penal para el Distrito Federal. La diputada local de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, presentó una iniciativa para derogar del Código Penal local el delito de aborto para que ninguna mujer sea juzgada o criminalizada por interrumpir su embarazo después de las 12 semanas de gestación. Expuso que la iniciativa busca eliminar la criminalización de las mujeres que ejerce este derecho, principalmente a quienes tienen un aborto espontáneo, un embarazo de alto riesgo o mujeres que fueron víctimas de una violación. Sentenció: debemos romper con la falsedad de que despenalizar el aborto fomenta su práctica. Lo que se promueve es el derecho a decidir libremente. Las mujeres no interrumpen sus embarazos por capricho, sino por circunstancias difíciles que no deben ser juzgadas ni mucho menos criminalizadas. La iniciativa fue avalada por la mayoría de los partidos, excepto por Acción Nacional. Y miren, desde el 2011 se celebra el 11 de octubre, un día como hoy, como el Día Internacional de la Niña. De acuerdo con la proclamación de la Asamblea General de la ONU, esta fecha se consignó con la intención de visibilizar los problemas específicos que enfrentan las niñas en todo el mundo y las colocan en una situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue impulsada por la ONG Plan Internacional a través de la campaña Por Ser Niñas, cuyo objetivo era poner en el centro del debate temas como el matrimonio infantil, la violencia de género, la exclusión económica, la discriminación, y así es como la ONU, mediante una resolución, establece este día, 11 de octubre, una fecha destinada a promover los derechos de las niñas y asegurar que tengan las mismas oportunidades que los niños. Desde entonces, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y sobre todo nosotros como sociedad tenemos un gran compromiso con ellas. Este día hay que conmemorarlo, sí, pero con actividades que apunten a resaltar su liderazgo y el potencial que las niñas tienen para construir una sociedad más justa, una sociedad mejor. Hay un apoyo social, sí, en esta conmemoración que ha permitido generar entre todos y entre todas mayor conciencia sobre la importancia de proteger a las niñas y garantizar su desarrollo integral en condiciones de igualdad. Vamos a platicar sobre el tema. Tania Ramírez es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, un gusto verte y saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. El gusto también es mío. Veíamos esta introducción, Tania, de lo que está ocurriendo con las niñas en nuestro país y también a nivel mundial, con un reto muy marcado de empoderarlas, de hacer que tengan pues una presencia cada vez más enfocada a su liderazgo, reconociendo y sobre todo respetando sus derechos. ¿Cómo podemos ubicar este tema en el contexto de un país como el nuestro? Pues es un contexto desafiante porque si bien es cierto que ha habido muchos adelantos en el reconocimiento del rol de las niñas, de las adolescentes, como a veces nos piden que les digamos en nuestro país, los datos son muy claros acerca de cómo están viviendo ellas en particular los efectos a veces de la desigualdad, a veces de la violencia y a veces de la injusticia, ¿no? Primero decir que las niñas y adolescentes en este país son casi 19 millones de seres humanos. Es una población parecida a la de un país como Holanda, ¿no? Sí. Entonces no es un grupo minoritario. La gran mayoría de ellas, un 93%, fíjense, aunque son el 50% de la población, 49% de esta edad, el 93% son las que viven violencia sexual, el 88% viven violencia familiar, el 78% son víctimas de trata. Es decir, hay determinadas conductas delictivas y violadoras de sus derechos humanos que se están dirigiendo y ensañando, podríamos decirlo así, en contra de ellas. Lo que viven es una especie de mezcla tóxica, decimos en Redim, entre el machismo y el adultismo.
¿no? Que como dos sistemas de poder que oprime, de poder que no reconoce la dignidad, la plenitud de la vida, la plenitud de los derechos de estas personas, pues les pone no solo pisos muy pegajosos, sino una serie de obstáculos que pueden incluso llegar, pues esto, ¿no? A casos graves de violencia o de delitos más graves. ¿Se puede empoderar a una niña, Tania? Se puede y se debe, y yo creo que en nuestro país vamos dando pasos importantes hacia eso, pero no se empodera únicamente a través del discurso. Sí. Yo creo que la información, como lo estamos haciendo ahorita, es importante para que las niñas nos vean hablar de esto, pero necesitamos también hacer dos cosas. Por un lado, como sociedad, acompañar este empoderamiento, es decir, darles espacio, darles el poder de la decisión, hacer un ejercicio con ellas todo el tiempo de preguntarles qué quieren, qué necesitan, cuáles de sus propuestas podemos integrar en la vida cotidiana. Y en segundo lugar, y quizá más importante, hacer un ejercicio mucho más estrecho de acompañamiento o de exigencia a las instituciones, al Estado mexicano, para que recuerden cuál es su deber y su mandato, su compromiso en la ONU, por ejemplo. Este año México fue revisado por el Comité de los Derechos de la Niñez y hay recomendaciones muy claras y muy puntuales, precisas, fáciles de atender, digamos, en donde el Estado también, desde todo el poder de las leyes, de la institucionalidad y de los programas, pueden convertir este empoderamiento en algo más que un discurso, sino en una experiencia de vida que las acompañe año por año en el trayecto de su vida, porque cada uno de esos años va a ser fundamental en el desempeño profesional, académico, familiar, personal y laboral que puedan tener como personas plenas de derechos, que es lo que ya son. Claro. ¿Cuáles serían, Tania, esas oportunidades que hoy se están negando a las niñas en nuestro país, enfocadas precisamente al cumplimiento de esos compromisos que se han firmado y se han signado a nivel internacional y que hoy nos hacen cojear, como bien nos señalas, de un tema tan sensible para nosotros que es la niñez, que son las infancias? Pues mira, la pobreza y la pobreza extrema siguen siendo una de las graves problemáticas que viven estas chicas, ¿no? O sea, esas oportunidades están en revertir los ciclos de pobreza en los que viven. 46% de las niñas en pobreza, el 10%, la décima parte, una de cada 10 niñas en pobreza extrema, es decir, ni siquiera lo básico para la subsistencia. Sí. Extorsión, trata de personas, secuestros, son delitos que vemos que se están magnimizando en sus casos, y también, y esto es importante decirlo, las uniones tempranas, como ahora se llaman, porque ya no pueden casarse, el matrimonio infantil, afortunadamente, y eso es un avance, ya no está permitido en nuestro país, pero el 4% de las adolescentes indígenas, por ejemplo, tenía un hijo o hija antes de los 17 años. Todavía se está utilizando a las niñas a través de uniones tempranas o del embarazo como formas de reproducción de un sistema doméstico, de acomodo de las tareas del hogar, que ahí probablemente es donde hemos avanzado más, pero no debemos de cejar, ¿no? Cambiar las condiciones estructurales y materiales de vida de las niñas es la llave para que todos los demás derechos puedan estar a su alcance y garantizados. El derecho a la no discriminación, ¿crees que las niñas en México son doblemente discriminadas tanto por su género como por su edad? Es justo lo que les decía con esta mezcla tóxica de adultismo y machismo. Claro que viven esta doble discriminación y te diría más, viven dobles y triples discriminaciones, porque si hablamos de una persona que nace mujer, es decir, es niña, en una comunidad indígena con alguna discapacidad, la mezcla de obstáculos puede ser tan grave que esa trayectoria de vida se despegue por mucho de una persona que nace varón, no en una comunidad indígena, sin ninguna discapacidad. O sea, las trayectorias de vida pueden ser
tan dispares que por supuesto que también hablamos de discriminación en su contra. Una discriminación que quizá no hemos alcanzado a ver, ¿no? Porque niñas y niños no se manifiestan o no hacen incidencia como las poblaciones afro, las poblaciones indígenas, la diversidad sexual, y por eso es tan importante que volteemos a ver y que tengamos acciones reforzadas en lo que se conoce como el interés superior de la niñez. Es decir, ellas y ellos tienen que ir primero, precisamente porque esa capacidad de alzar la voz, de pedir, de demandar, no es que no la tengan, claro que la tengan, pero estamos en un sistema hecho para no escucharles y para que no tengan el protagonismo que deberían de tener, ¿no? De ahí la importancia de que la participación, la escucha activa, asertiva y efectiva de lo que nos estén diciendo las niñas y adolescentes es también el camino por el cual tenemos que transitar hacia ese empoderamiento, hacia esa nivelación de sus derechos y hacia esa garantía de sus derechos y del derecho a la no discriminación. Pues nos quedamos con esa parte, la participación, la escucha activa y la garantía de sus derechos como personas, como seres humanos y como niñas aquí en nuestro país. Gracias, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Te mandamos un abrazo. Buenos días. Muchas gracias, Guadalupe. Igual abrazos para allá, para ti, para las nuevas autoridades en Canal 11, que son buenos ejemplos de niñas poderosas que han seguido su trayectoria y que sigamos siendo el ejemplo para todas estas niñas que vienen detrás de nosotras y hay que darles la mano. Muy buen día. Claro, por supuesto. Gracias, Tania. Vamos con más del mundo. Sandra Sique. En su paso por Florida, el huracán Milton dejó al menos 10 personas muertas y más de 3 millones de hogares sin electricidad. Además, arrancó el techo del estadio de béisbol de los Rays. El huracán Milton dejó a su paso graves daños materiales en Florida, Estados Unidos. Zonas inundadas, tornados, trombas marinas y al menos 10 personas muertas y más de 3 millones de hogares sin electricidad. Afortunadamente no hay reportes de paisanos entre las víctimas. Estaba en el segundo piso y se inundó hasta las escaleras. Eso fue aterrador y solo quería salir. Y estaba mirando para asegurarme de que mis vecinos estuvieran bien. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó que las pérdidas humanas habrían sido causadas por los tornados que se formaron antes de que el huracán tocara tierra. El tornado llegó en este ángulo frente al océano. Nuestra casa está en línea con eso de allí, pero afortunadamente volvió a saltar a las nubes. Así que sí, nos sentimos afortunados. La mayoría de las afectaciones fueron por árboles y postes caídos e inundaciones de calles. Milton dejó Florida la mañana de este jueves para seguir sobre el Océano Atlántico. Lo que podemos decir es que la tormenta fue importante, pero afortunadamente este no fue el peor de los casos. La tormenta se debilitó antes de tocar tierra y la marejada ciclónica, como se informó inicialmente, no ha sido tan significativa en general como la observada durante el huracán Helene. Sin embargo, sigue generando vientos y fuertes lluvias en el centro y este del estado, mientras se realizan tareas de rescate. En la ciudad de San Petersburg, en la bahía de Tampa, el huracán arrancó el techo del estadio de béisbol de los Rays. Milton también causó trombas marinas, como esta imagen que captó el momento en que hay 3 al mismo tiempo. Recibimos con mucho gusto y siempre buenas noticias esta semana sobre el Nobel Carlos Guevara Casas. Cuéntanos. Ya tenemos más información. Así es, Lupita, ya tenemos más información porque esta madrugada el Comité Noruego del Premio Nobel dio a conocer a quién le fue otorgado este galardón en el ámbito de la paz. Escuchemos. El Comité Nobel ha decidido que el Premio a la Paz 2024 es para la organización japonesa Nihon Hidanki, movimiento de supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Esta organización japonesa Nihon Iyako está conformada por sobrevivientes de los bombardeos nucleares
que Estados Unidos hizo sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y bueno, Lupita, es de esta manera como se dio a conocer la entrega, bueno, no la entrega, sino la adjudicación de este galardón de la paz que ha sido otorgado a esta organización japonesa. Hay que decir que pese al temor o pese a la enorme problemática que hoy siguen representando las armas nucleares, sí han sido fundamentales organizaciones como esta en la disminución de las armas que hoy en día se tienen en activo. El próximo año, 2025, están cerca de cumplirse 80 del lanzamiento de estas bombas en Hiroshima y Nagasaki. El que hoy se reconozca a quienes han luchado porque se elimine, porque deje de persistir esta amenaza de nuevamente un lanzamiento de este tipo, que termine con la vida y con todas las consecuencias que trae, es un reconocimiento fundamental. Incluso sabemos, Carlos, que no se lo esperan. Ellos se enteran casi al cuarto para la hora de que son galardonados. Y bueno, las reacciones y creo que el apoyo es unánime y bien merecido. Y además llega en un momento en el que se renueva este temor con las tensiones que existen entre Rusia y Estados Unidos y además Irán, que ha desarrollado también ciertas capacidades nucleares, lo mismo que Israel. Hay en la actualidad 9 países que tienen capacidad nuclear y el 90% de las armas nucleares en este momento las poseen Estados Unidos y Rusia. Pues una amenaza que no queremos que se repita. No. Ahí está este ejemplo del Nobel de la Paz. Sí. Y bueno, pues vamos a seguir con la información, ¿te parece? Seguimos con la información, Lupita. Venga, Sandra Sitle, estamos contigo, más del mundo. Buenos días. Así es, Carlos y Guadalupe, muchas gracias. Y a pesar de los llamados de Estados Unidos para evitar masacres en Líbano, el centro de Beirut, en donde al menos 22 personas murieron y otras 100 resultaron heridas en un nuevo bombardeo israelí sobre 2 barrios densamente poblados, y atacó a integrantes de los cascos azules de la ONU y asesinó a un periodista. Aquí la historia. Hay destrucción, caos y muerte por el asedio militar israelí en zonas civiles de Líbano y la Franja de Gaza. En el centro de Beirut, al menos 22 personas murieron y otras 100 resultaron heridas en un nuevo bombardeo israelí sobre 2 barrios densamente poblados y donde se ubica el Congreso libanés. Israel argumentó que su objetivo era un alto mando de seguridad de la organización Hezbollah. En sus operaciones terrestres en Líbano, 2 cascos azules de la ONU fueron heridos, estrategia que las tropas israelíes también han usado en Gaza, atacando a trabajadores humanitarios y médicos. En repetidas ocasiones, el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acusado a la ONU de apoyar a las organizaciones islamistas y permitir que sus militantes se mezclen con sus trabajadores. La comunidad internacional condenó el ataque y pidió explicaciones a Israel. Los disparos alcanzaron algunos vehículos y los tanques de combustible ubicados dentro de la base dejaron inoperantes las cámaras ópticas del sistema de vigilancia. La instalación fue sobrevolada durante un largo tiempo por un avión no tripulado del ejército israelí. Y en la Franja de Gaza, los ataques aéreos israelíes contra una escuela en Deir al-Balá mataron a 28 personas e hirieron a decenas. Al norte del enclave, el brazo armado de Hamas emboscó a tropas del ejército israelí. La organización aseguró que 12 vehículos y un camión fueron alcanzados por explosivos. En esa misma ciudad, con un deliberado ataque israelí a periodistas, mató al fotógrafo Mohamed Al-Tanani e hirió a sus colegas Fadi Al-Wahidi y Tamer Labad. Denunciaron que un dron israelí les persiguió y disparó mientras ejercían su labor informativa. La ocupación israelí está intentando matar y atacar deliberadamente a los periodistas en el norte de la Franja de Gaza, para que no actúen como testigos de los crímenes que han cometido contra los civiles y colegas. En Argentina, estudiantes y docentes de universidades públicas se declararon en rebelión ante el veto del presidente Javier Milei a la ley que otorgaría un alza presupuestal universitaria. Los centros públicos de educación superior amanecieron en paro total.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció que prepara una estrategia para defender el incremento salarial a maestros y el presupuesto a los planteles. En la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes tienen tomadas las facultades de Filosofía y Letras, de Psicología, Veterinaria y de Ciencias Exactas. En la Universidad Nacional de La Matanza, alumnos fueron contenidos cuando intentaron ingresar para realizar una asamblea. La protesta en las universidades se suma a la de los jubilados, a quienes el gobierno de Milei les arrebató también mediante veto presidencial aumentos en pensiones. Mientras, el Instituto de Estadística informó que la inflación en septiembre fue de 3.5%, la más baja en 3 años, aunque el acumulado en el año alcanzó 101%. El presidente Milei se vanaglorió de reducir el ritmo de crecimiento de los precios sin haber llegado a una hiperinflación, sin expropiar activos, sin fijar el tipo de cambio y sin controlar precios. Pero a la par de la reducción del índice inflacionario, la pobreza aumenta y alcanza ya a la mitad de la población argentina. En su cuenta de X, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, externó a su homólogo colombiano Gustavo Petro su respaldo y solidaridad ante el acoso político que enfrenta por parte del Consejo Nacional Electoral. En su regreso a esa red, tras la suspensión de casi un mes en Brasil, Lula da Silva respaldó a su par colombiano, afirmando que no se puede renunciar al debido proceso legal, especialmente cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente en las urnas. Recordemos que el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, informó que el caso se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se solicitaron medidas provisionales para el presidente Petro. En Pensilvania, uno de los estados decisivos en la carrera por la presidencia de Estados Unidos, el expresidente Barack Obama hizo campaña este jueves en favor de su correligionaria, la vicepresidenta Kamala Harris. Kamala está tan preparada para el trabajo como cualquier candidato a presidente. Y en la Casa Blanca tendrá un socio excepcional en el gobernador Tim Walz. Durante el mitin, Obama pidió el apoyo del voto afroestadounidense varonil para definir a favor de los demócratas y señaló los muchos errores cometidos por Donald Trump, el candidato republicano, durante su anterior periodo como mandatario. Falló en seguridad, en atención médica, con los migrantes y la frontera, dijo Obama. En Chandler, Arizona, Kamala Harris destacó que la no aceptación del republicano a volver a debatir es un movimiento bastante débil de su rival en la ruta hacia la Casa Blanca. Donald Trump acudió al Club Económico de Detroit para elogiar la actuación de los gobiernos de Florida, Georgia y Carolina del Norte ante el embate de los huracanes y para criticar el papel de la administración federal. Por otra parte, el gobierno federal no ha hecho lo que se supone que debería hacer. En particular, en lo que respecta a Carolina del Norte, han dejado que esa gente sufra injustamente. En el frente de las encuestas, The Economist difundió este jueves el resultado de su ejercicio, donde la vicepresidenta Harris le lleva una ventaja de 4 puntos al expresidente Trump. Entre los posibles votantes, Kamala lidera con un 49% frente a un 45% de Donald Trump. Petróleos Mexicanos reportó una fuga de gas ácido en su refinería Deer Park, ubicada en el estado de Texas, en Estados Unidos. La empresa del Estado mexicano reportó 5 trabajadores afectados que ya reciben atención médica y por confirmarse el fallecimiento de 2 personas. Aseguró que no hay afectaciones a la comunidad. Pemex reveló que la fuga de gas se produjo la tarde de este jueves en una de las áreas de procesamiento de la refinería y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Para mitigar el impacto del incidente se detuvo la operación de la unidad de coquización y las de hidrotratamiento. Pemex informó que ya realiza las investigaciones para conocer las causas del accidente, al mismo tiempo que trabaja para la pronta reactivación de la labor en las instalaciones. Y vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Vamos a Estados Unidos con el diario The Washington Post, que señala que, mojada y aturdida, la población de Florida hace un balance. Asegura que el huracán Milton dejó al menos 14 muertos, viviendas dañadas, inundó y arrasó comunidades, pero causó menos muertes de las que se temían.
También informa que China utiliza afirmaciones antisemitas para influir en las razas. Se trata de un análisis del diario en el que asegura que China apunta a las elecciones estadounidenses y usa cuentas falsas en redes sociales para difundir teorías de conspiración. Publica también una fotografía de un ciudadano que resistió el tornado en su armario y trata de rescatar algunas de sus pertenencias. El tabloide español La Vanguardia dice en su nota de 8 columnas: José Luis Ábalos cobró por abrir puertas a la trama corrupta, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En su nota secundaria reporta que Israel dispara contra una posición de la ONU en Líbano y publica una fotografía de Rafael Nadal, quien anunció que se retira del tenis profesional después de la próxima Copa Davis. Concluimos en Ecuador con el rotativo Expreso, que apunta que el veto de Estados Unidos a Correa y Glass agita el relato del lawfare. También reporta que las pequeñas y medianas empresas piden una dosis de oxígeno. Entre sus demandas está una moratoria de deudas. Y vemos también una fotografía de la selección de fútbol de Ecuador, que empató sin goles ante Paraguay en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Campeonato Mundial. Y vamos ahora con el comentario de Jairo Calixto Albarrán y sus cortes finos. Amigas, amigos, amiguis, amigues, amix, todos, mientras el sector opositors anda, pues sí, como pollo sin cabeza, corren para acá, para allá. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo digo? ¿Cómo le consigo que los gringos vengan y tomen la patria para que calmen todo esto? Y Marquito Cortés ya quiere que entren los marines, ya sabe cómo se los ponen. Bueno, se encontró un momento imposible, algo que nadie se imaginaba, alguien que nadie se esperaba, justo cuando estaba ya lista la confrontación entre los dos poderes, el poder perjudicial y, por supuesto, el poder legislativo. Aparece un bellaco para calmar las aguas. O sea, la ministra Piña sonriendo, de veras, o sea, así. No lo puedo creer, pero bueno, sonriendo, coqueteando. La cosa es que ya se distendió el ambiente y por lo menos ya pueden platicar, ¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero bueno, hagan sus apuestas. Sí, pero hay alguien que está enojado. Hay una tercera en discordia. Vean esta imagen. Esa mi Lili Telles, pues sí, ya le están bajando al bellaco, lo están sonsacando. No se vale. Pero bueno, otra cosa que no se vale es atacar a las personas de una manera misógina, miserable, canallesca, siniestra. Y la senadora por Morena, Andrea Chávez, ya salió a decir que no va por ahí el asunto. Vean. Sin embargo, hace tan solo unos días, Antonio García Nieto, colaborador de este mismo medio, creaba con inteligencia artificial y difundía en sus redes una imagen de contenido erótico utilizando mi rostro en el cuerpo semidesnudo de otra persona para atacar mi intimidad y mi privacidad. Esto es un delito tipificado en la ley Olimpia, por el que personajes como Diego N. hoy se encuentran en prisión. Nuevamente, he decidido no denunciar a este violentador de mujeres por una sola razón. Porque no todas las jóvenes violentadas tienen, para defenderse, las herramientas legales, económicas y sociales que tengo yo como senadora de la República. No, pues es que este monero, o sea, moviendo cosas que no son y que son miserables, de veras canallescas, son pero sí, muy de baja estofa. Y bueno, le pueden aplicar la ley Olimpia en una de esas, y vean nada más. Pero bueno, antes de la reunión con la ministra Piña hubo esta reunión que parecía imposible, pero estaban como enojados. Vean. Sí, se miraban como en películas del bueno, el malo y el feo, así. A ver quién va a disparar primero. Y al final ya todos cotorreando, todos animados. Bueno, y por supuesto en el sector opositor estaban todos chille asustados. ¿Cómo? Nos está traicionando la Piña. Está feliz la Piña. ¿Qué tiene la Piña? Pobrecitos, lo sacaron de onda. Y bueno, por otro lado, vean nada más cómo bonito recordar las cosas, recordar los viejos tiempos cuando la oposición hablaba maravillas de ese fenómeno llamado Xochitl Gálvez. No se rían, vean. Xochilmanía, ¿no? Xochilmanía. Creo que el tema
que es el fenómeno Xóchitl, y creo que es real. No es algo, creo que inventado, imaginado. Xóchitl Gálvez es el factor sorpresa en la política mexicana. Ha sido pues muy evidente el fenómeno Xóchitl en la conversación pública, en la conversación análoga, en la conversación digital, y no solo en las cúpulas de poder. Hay que hablar de Xóchitl Gálvez. El fenómeno de su ascenso político es en verdad extraordinario. Las manifestaciones de solidaridad se fueron convirtiendo en un fenómeno político. Se desató una oleada de furor por Xóchitl. Ese fenómeno es desequilibrante. ¡Qué inesperada maravilla! La señora del Huipil. Y miren en qué acabó. Pobrecitos. No. Pues es lo malo de no ver más allá de lo evidente como los Thundercats. No, miren, al final, ¿en qué terminó? Pero bueno, ya habíamos dicho que Marco Cortés se puso mal. Se puso muy mal. Vean cómo se puso. Pobrecito Marquititito. Abrazo. Y ya estoy viendo en muchas regiones del país, tristemente, diciendo a los grupos del crimen organizado, diciendo quién sí puede participar para juez y quién no, amenazando y hasta bajando de la supuesta contienda a quienes no quieren. El sueño dorado del crimen va a ser tener jueces de consigna. No lo merece el pueblo de México. No expongamos a las y los mexicanos a tener jueces que van a responder a los intereses del crimen en nuestro país. No, es que ay, relájenlo, denle algo. Pero bueno, así está la cosa de la patria. Nos vemos pronto. Déjense ahí. Y ahora hacemos un enlace hasta Palacio Nacional, en donde se lleva a cabo la Mañanera del Pueblo. Después de ver la historia de Ike, regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y nos vamos con Miguel de la Cruz hasta Guanajuato. Miguel, te vemos muy bien acompañado. Estás con la directora del Festival Internacional Cervantino en esta edición donde Brasil y Oaxaca son invitados especiales. Y bueno, la fiesta cervantina a todo lo que da. Buenos días, Miguel, y buenos días también a Mariana. Adelante. Buenos días, Guadalupe. Hoy nos encontramos en el Jardín Unión y al fondo tenemos el Teatro Juárez, emblemático de Guanajuato, y lo que agradezco mucho es que la directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymeric, está aquí con nosotros. Mariana, un gusto. Igualmente, Miguel, bienvenidos a Guanajuato, muy contentas de tenerlos aquí. Mira, hace un rato que nos enlazamos desde estas calles, comentamos la fiesta que hubo ayer, para algunos inesperado, ¿no? Muy inesperado hasta para mí. La respuesta del público fue asombrosa. Nunca pensé que iba a salir medio Guanajuato al convite de Oaxaca. Sabíamos que había expectativa, pero de verdad ayer rebasó cualquier expectativa que tuviéramos. La gente estaba súper contenta, sonreía, los niños no daban crédito a lo que estaban viendo. La verdad es que la generosidad de Oaxaca, Miguel, es increíble, ¿no? La sonrisa, la actitud. Llegaron a las 5 de la mañana desde Oaxaca, entonces verlos con esa actitud, con ese ánimo, vitoreando Guanajuato, Oaxaca, el festival, la verdad es que fue una emoción increíble, fue un inicio distinto, aunque hoy es la inauguración oficial y tal. De verdad que lo de ayer fue insólito y estamos muy contentos, fue inesperado para todo el mundo y la gente respondió muy bien, como lo comentábamos, ¿no? No hubo necesidad de poner vallas, todo fue muy orgánico, así que estamos muy contentos de arrancar así la edición 52 del festival. Pues eso ya lo hizo histórico, porque yo no me había tocado en ninguna de las ediciones ver algo como eso. Tal vez Sinaloa, que el gobernador en aquella ocasión hizo el recorrido con el gobernador de Guanajuato, se fue hasta la Lóndiga y no lo hicieron una vez, sino varias veces. Pero esto pues fue la participación conjunta. ¿Qué espera la gente para esta edición 52? Que te venga a la mente, porque es un mundo de cosas. Sí, son más de 3,000 artistas, son muchas actividades. Yo creo que se van a sorprender de los artistas que tenemos esta edición. Brasil y Oaxaca traen una diversidad y una riqueza cultural de raíz muy interesante, que yo invito a todo el público de Canal 11 a que lo revisen, a que lo estudiar de alguna manera quiénes están, por qué vienen, porque de verdad la oferta artística de estos dos invitados de honor es
alucinante. Desde la afrodescendencia, pasando por la diversidad de los pueblos afrodescendientes, pero también la vanguardia y lo contemporáneo están presentes en el festival, además de 24 países que han traído lo mejor de su arte, de su cultura. Hay para todo el público, desde los más chiquitos hasta los más grandes, pero que todo puede ser en comunidad, que se puedan acompañar en todas las funciones del festival, que puedan disfrutar de toda la oferta en familia, caminar por las calles y encontrarse un espectáculo. Y la verdad es que tanto Oaxaca como Brasil, pero los demás que participan, hay un ambiente de entusiasmo, hay un ambiente festivo, hay mucho color, hay mucha diversión, así que espero que todo el público lo disfrute como yo ya lo estoy disfrutando, Miguel. Es que yo de verdad ayer parecía niña chiquita con todo lo que estaba sucediendo, porque fue de verdad muy natural, muy orgánico, muy en comunidad, y eso de verdad que lo valoro muchísimo y me da mucho gusto que la gente lo reciba con tanto gusto. Y estoy convencida de que la gente que salga de los teatros, que salga de los foros, va a salir muy satisfecha con lo que traemos en esta edición. Qué bueno. Bueno, hoy por la tarde-noche, la gran cita es en la Lóndiga. Y yo te había dos preguntas. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Y qué vamos a ver cuando cierre 17 días después? Que son momentos esenciales. Completamente diferentes. Pues hoy vamos a conocer a las regiones de Oaxaca, la Guelaguetza en pleno, en la Lóndiga. Es un espectáculo diferente, porque pues estarán presentes las regiones de Oaxaca desde el sur hasta el norte, y pues no todos conocemos Oaxaca tan de raíz, ¿no? Conocemos Oaxaca, el mezcal, las tlayudas, el quesillo, que por supuesto estarán presentes en la Casa Oaxaca, que hoy también se inaugura, pero toda esta diversidad de pueblos originarios, de la riqueza cultural, pues sí, evidentemente va a ser un contraste con la clausura, que va a ser también muy de Brasil, muy de las raíces o del talento nato de los brasileños, que es una cosa impresionante, pero que son esos contrastes que ofrece el festival, ¿no? Por eso lo hace extraordinario y por eso la gente puede sorprenderse en cada uno de los foros, y estoy segura que la experiencia de venir al festival este año, en esta edición 52, será extraordinaria para todos nosotros. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos probaditas de lo que va a haber en 17 días a partir de hoy, y ya estaremos muy al pendiente, Mariana. Por favor, Miguel, qué gusto que estén aquí. Estaremos pendientes de lo que se les ofrezca. Aquí estamos. Vengan a Guanajuato del 11 al 27 de octubre. Los esperamos en el Cervantino. Con teatro renovado, ¿no? Además, renovadísimo el teatro, con espectáculos de toda índole, ¿no? Porque hay desde lo contemporáneo hasta lo más clásico. El teatro es una joya arquitectónica de esta ciudad y del país, pero abre sus puertas además para que el público lo conozca de adentro, con los ensayos abiertos, con las pláticas, con las visitas guiadas. Así que yo creo que dense la oportunidad de conocer Guanajuato, de conocer el festival, pero desde sus entrañas también. Qué gusto que un festival que pase el medio siglo sigamos hablando de él, ¿eh? Sin duda, y larga vida al festival, Miguel. Gracias, mucha suerte y mucho éxito. Gracias, Miguel, gracias, así será. Estamos con ustedes, Guadalupe, muy buenos días. Muchas gracias Miguel, gracias a la directora del Cervantino, y ya todo el mundo se apuntó, ya todos se quieren ir a Guanajuato, y bueno, hay que visitar Guanajuato y también el festival en su edición 52. En resumen, esta mañana le dimos a conocer: el Comité Noruego del Premio Nobel informa que se otorga el galardón en el ámbito de la paz a un grupo que está preocupado precisamente a sobrevivientes de los bombardeos nucleares, una organización japonesa. El Comité Nobel ha decidido que el Premio a la Paz 2024 es para la organización japonesa Nihon Hidanki, movimiento de supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Así es, sobrevivientes de los bombardeos nucleares que Estados Unidos hizo sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. En la mañanera del pueblo, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que derivado de la fuga de gas en la planta Deer Park de Pemex, que se ubica en Texas, 13 personas están hospitalizadas y 2 trabajadores de una empresa externa que da mantenimiento a la refinería fallecieron debido al impacto del gas que se disipó. La presidenta Claudia Sheinbaum busca homologar el delito de feminicidio en todo el país.
Michoacán se convirtió en el estado número 15 en despenalizar el aborto en México, hasta las 12 semanas de gestación, y en tanto en la Ciudad de México busca ampliar la despenalización. Nos vamos, Sandra Sitle. Muy buenos días, Guadalupe, muchísimas gracias. Gracias por su atención y compañía. Agradecemos también a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Siga con la señal del 11. Disfruten el fin de semana y nuestros espacios informativos a lo largo del día. Hasta pronto. Buenos días.